Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el espacio donde nos permitimos suspirar, analizar hasta el más mínimo detalle y, seamos honestos, fingirlear sin complejos con las mejores series que nos llegan directamente desde Turquía, esa tierra mágica que nos regala historias llenas de pasión, drama y, por supuesto, mucho amor. Hoy tenemos un tema que sabemos que les encanta, un tema que va a generar debate, suspiros y probablemente les haga elegir un bando en las parejas que tanto amamos: los celos. Sí, esos celos que nos hacen retorcernos en el sofá, que nos hacen gritarle a la pantalla: no lo hagas, o dile la verdad, esos celos que desatan tormentas pasionales, que ponen a prueba los lazos más fuertes y que en muchas ocasiones son el motor principal que impulsa las tramas que tanto nos enganchan. Hoy vamos a explorar esas miradas asesinas, esas frases cortantes que duelen como puñales y esos actos desesperados que hacen los personajes cuando el monstruo de los celos se apodera de ellos. Pero no cualquier tipo de celos, no nos conformamos con lo básico. Vamos a concentrarnos en esas escenas icónicas, esos momentos explosivos donde la tensión se puede cortar con un cuchillo damasquino, esos instantes en los que la posesión se siente en el aire y donde la frase mío y de nadie más resuena con fuerza en nuestros oídos, como un rugido de un león protegiendo su territorio. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado el aura especial que siempre genera Hande Erçel. Reconozcámoslo, tiene un don para provocar estos arranques de celos en sus contrapartes masculinas, una especie de imán que atrae la atención y desata la inseguridad en los corazones de sus galanes de ficción. Así que abróchense los cinturones, preparen sus pañuelos porque este viaje por el territorio de los celos turcos va a ser intenso, revelador y probablemente les haga replantearse algunas cosas sobre sus propias relaciones. Antes de sumergirnos de lleno en este universo de miradas furiosas y corazones rotos, como siempre, quiero recordarles lo mucho que valoramos su apoyo. Si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, dedicación y, por qué no decirlo, con un poco de obsesión, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y lo más importante, déjenme en los comentarios qué series creen que debimos haber incluido en esta lista. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y sobre todo conocer sus series favoritas. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Bien, ahora sí, manos a la obra. Dejemos de lado los preámbulos y empecemos con una serie que, para muchos, marcó un antes y un después en el mundo de las comedias románticas turcas, una serie que revolucionó la forma en que consumimos este tipo de contenido y que nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, *Senkal*** o *Love is in the air*, como se le conoce en muchos países de habla hispana. Esta serie, protagonizada por la talentosísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin, fue un verdadero fenómeno global, una ola de amor turco que inundó las pantallas de todo el mundo, y no es difícil entender por qué. *Senkal** tiene todos los ingredientes para el éxito: una historia original, personajes entrañables, un guión ingenioso, una producción impecable y, por supuesto, una química innegable entre los protagonistas. Pero más allá de todos estos elementos, la serie supo conectar con el público porque nos habla de temas universales: los sueños, la superación personal, la importancia de la familia y, sobre todo, el poder transformador del amor. El género principal es la comedia romántica, pero con toques de drama que le dan profundidad y realismo, y por supuesto mucho celos. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, una chica independiente, luchadora y con un gran corazón, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, un hombre de negocios brillante pero frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Debido a una serie de circunstancias inesperadas, un malentendido que se convierte en una oportunidad, se ven obligados a fingir un compromiso. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, una estrategia para beneficiar a ambos, pronto se transforma en algo mucho más profundo, complejo y, por supuesto, lleno de emociones encontradas. ¿Por qué *Senkal** es relevante para nuestro tema de hoy? Porque los celos son el pan de cada día. Son la salsa que le da sabor a la relación entre Eda y Serkan, la chispa que enciende la llama de la pasión y el obstáculo que deben superar para poder estar juntos. Serkan, a pesar de su fachada de hombre impasible, de su aparente control sobre sus emociones, es presa fácil de los celos cuando ve a Eda con otros hombres. Le aterra la idea de perderla, de que otro hombre la conquiste y se lleve su sonrisa. Y no solo celos románticos, también celos profesionales. La inteligencia, el talento, la creatividad y la determinación de Eda lo intimidan, lo hacen sentir inseguro y lo llevan a comportarse de maneras que a veces son poco caballerosas, incluso hirientes.
Recuerdo particularmente una escena donde Eda está coqueteando sutilmente con un cliente importante para conseguir un contrato que podría salvar la empresa. La cara de Serkan era un poema. Se notaba la furia contenida, la impotencia de ver a Eda utilizando su encanto para lograr sus objetivos. Es ese tipo de celos silenciosos, pero intensos, los que hacen que esta serie sea tan adictiva, los que nos mantienen pegados a la pantalla esperando el momento en que Serkan explote y confiese sus verdaderos sentimientos. Pero no todos son celos en asteriscos en Calcap asterisco. La serie también nos muestra cómo los celos pueden ser superados a través de la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Eda y Serkan aprenden a lidiar con sus inseguridades, a aceptar sus diferencias y a construir una relación basada en el amor verdadero. Y ese al final es el mensaje más importante de la serie, que el amor vale la pena, incluso cuando está lleno de obstáculos y desafíos. Y hablando de Hande Erçel, no podemos negar que tiene un talento especial para despertar los celos en sus parejas en la ficción. Hay algo en su carisma, en su belleza natural, en su mirada penetrante y en la forma en que interpreta a sus personajes que los hace irresistibles para los hombres y al mismo tiempo, genera una sana envidia en las mujeres. Hande tiene esa cualidad de hacer que sus personajes sean cercanos, reales y sobre todo, muy humanos. Otro ejemplo perfecto de esto lo encontramos en asterisco Gunesingthlar asterisco, o asterisco Hijas del Sol asterisco. Si bien no es tan conocida como asteriscos en Calcap asterisco, esta serie es una joya oculta para los amantes del drama juvenil, una historia llena de emociones intensas, secretos familiares y relaciones complejas. La serie, que se encuadra dentro del género de drama juvenil con elementos de romance, sigue la historia de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, Nazlı, Selin y Peri. Güneş busca una nueva vida para ella y sus hijas, lejos de los fantasmas del pasado. Allí conoce a Haluk Mertolu, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella a primera vista. Haluk le ofrece a Güneş una vida de lujo y seguridad, pero también la introduce en un mundo lleno de secretos y peligros. En esta serie Hande interpreta a Selin, una joven rebelde, impulsiva y audaz que llama la atención de Ali Mertolu, el hijo de Haluk. Ali es un chico problemático, atormentado por un pasado oscuro y con una personalidad autodestructiva. Su relación con Selin es un torbellino de emociones, conflictos, peleas, reconciliaciones y por supuesto celos. Aquí los celos no son tan sutiles como en asteriscos en Calcap asterisco. Son más explosivos, más adolescentes, más viscerales. Ali es increíblemente posesivo con Selin, y cualquier hombre que se le acerque, incluso por mera cortesía, se convierte en su objetivo. Hay peleas callejeras, discusiones acaloradas, amenazas veladas y hasta algún que otro acto de violencia. Lo que hace que esta serie sea interesante es que los celos de Ali no son solo por inseguridad, sino también por un profundo miedo a perder a Selin, la única persona que parece entenderlo, aceptarlo tal como es y ver más allá de su fachada de chico malo. Es una dinámica tóxica, sí, pero también muy adictiva para el espectador. Además de los celos románticos, asterisco Gunesingthlar asterisco también explora los celos fraternales. Las 3 hijas de Güneş tienen personalidades muy diferentes y compiten constantemente por la atención de su madre. Esta rivalidad genera tensiones y conflictos dentro de la familia, y pone a prueba los lazos que las unen. Un dato curioso sobre asterisco Gunesingthlar asterisco es que fue una de las primeras series en lanzar a la fama a Hande Erçel. Si bien ya había participado en otros proyectos, fue su papel como Selin lo que la catapultó al estrellato y la convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ahora, cambiemos un poco de registro y adentrémonos en el mundo del drama más intenso, de las emociones a flor de piel y de las situaciones límite con asterisco Kukur asterisco, o asterisco El Pozo asterisco. Esta serie, que se caracteriza por su acción trepidante, su drama criminal sin concesiones y sus toques de romance que añaden una pizca de esperanza en medio del caos, nos presenta una historia ambientada en un peligroso barrio de Estambul controlado por la familia Koval. Asterisco Kukur asterisco es una serie que no se anda con rodeos. Desde el primer episodio nos sumerge en un mundo de violencia, corrupción y lucha por el poder. La serie nos muestra la realidad de un barrio marginal, donde la ley no existe y donde la única forma de sobrevivir es a través de la lealtad a la familia y la disposición a todo. Aunque el foco principal de asterisco Kukur asterisco no son las relaciones románticas, sí hay un personaje femenino que desata pasiones a su alrededor, Sena Koval, interpretada por la talentosa Dilan Cizek-Deniz. Sena es una joven independiente, fuerte, valiente y con un espíritu libre que se enamora de Yamak Koval,
el hijo menor de la familia, un hombre atormentado por su pasado y con un sentido del deber inquebrantable. Senna se mete de lleno en el mundo peligroso de Kukur, donde la lealtad se pone a prueba constantemente, donde la muerte acecha en cada esquina y donde las decisiones tienen consecuencias devastadoras. Su presencia en la vida de Yamak genera tensiones dentro de la familia y despierta los celos de otras mujeres que también están enamoradas de él, mujeres dispuestas a todo por conquistar su corazón. En Kukur los celos no son simplemente una cuestión romántica, un juego de seducción o una muestra de inseguridad. Son un arma de poder, una forma de manipulación y control, una herramienta utilizada por los personajes para alcanzar sus objetivos y eliminar a sus rivales. Las rivalidades femeninas son intensas, despiadadas y sin escrúpulos, y las mujeres están dispuestas a todo para conseguir lo que quieren, incluso a traicionar a sus propios seres queridos. La serie muestra cómo los celos pueden corromper el alma, nublar el juicio y llevar a las personas a cometer actos terribles. Una de las cosas más interesantes de Kukur es cómo refleja la sociedad turca contemporánea, con sus contradicciones, sus tradiciones, sus costumbres y sus desafíos. La serie ha sido elogiada por su realismo, por su crudeza y por su capacidad para abordar temas sociales importantes como la pobreza, la desigualdad, la violencia de género y la falta de oportunidades. Cambiando radicalmente de ambiente, viajemos ahora al mundo de la realeza, de los palacios lujosos, de las intrigas palaciegas y de los amores prohibidos con Mutesem YZYL o el sultán *. Esta serie histórica, conocida por su drama épico, su romance apasionado y sus fastuosos decorados que nos transportan a otra época, nos transporta al corazón del Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. Aquí los celos son una constante, una herramienta utilizada por las mujeres del harén para ascender en la jerarquía, ganarse el favor del sultán y asegurar su futuro y el de sus hijos. La competencia es feroz, despiadada y sin límites, y las intrigas palaciegas están a la orden del día. Las mujeres del harén son expertas en el arte de la manipulación, la seducción y la intriga, y están dispuestas a todo para lograr sus objetivos. Hürrem Sultan, interpretada magistralmente por Mary Muzerli y más tarde por Baide Persin, es la figura central de esta historia. Una esclava de origen ucraniano que se convierte en la esposa favorita de Suleimán, Hürrem es una mujer ambiciosa, inteligente, astuta y despiadada que no se detendrá ante nada para proteger a su familia, asegurar su posición en la corte y convertirse en la mujer más poderosa del Imperio Otomano. Los celos son su principal arma. Hürrem sabe cómo manipular a las otras mujeres del harén, sembrando la discordia, aprovechándose de sus debilidades y utilizando sus secretos en su contra. Ella misma es presa de los celos, especialmente cuando Suleimán muestra interés en otras mujeres, ya sean concubinas, princesas extranjeras o incluso antiguas amantes. Pero Hürrem no se deja vencer fácilmente. Ella lucha con uñas y dientes por su amor, por su poder y por su legado. Mutesem YZYL es una serie fascinante que nos permite conocer la historia del Imperio Otomano desde una perspectiva diferente, a través de los ojos de las mujeres que vivieron en el harén. A través de estos personajes femeninos exploramos temas como el poder, la ambición, el amor, la venganza, la maternidad y la lucha por la supervivencia. La serie es un verdadero festín visual, con sus trajes lujosos, sus decorados impresionantes y su banda sonora envolvente que nos transporta a otro mundo. Además, la serie generó muchísima controversia en Turquía, ya que algunos sectores de la sociedad la acusaron de distorsionar la historia, de presentar una imagen negativa del Imperio Otomano y de promover valores occidentales. Sin embargo, la serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, consolidando la popularidad de las telenovelas turcas en el extranjero y abriendo el camino para otras producciones históricas. Finalmente, y para cerrar con broche de oro este recorrido por el universo de los celos en las series turcas, quiero mencionar una serie más reciente que ha dado mucho de qué hablar y que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, *Yalan* o *Golden Boy*. Esta serie dramática con toques de romance y comedia que aligeran la trama, sigue la historia de Ferit, un joven rico, guapo, consentido y mimado por su familia que se ve obligado a casarse con Seyran, una joven inteligente, ambiciosa, independiente y con un fuerte sentido de la moralidad que proviene de una familia modesta y tradicional. Ferit es un mujeriego empedernido que no está dispuesto a renunciar a su estilo de vida libertino, a sus fiestas, a sus amigos y a sus conquistas amorosas. Seyran, por su parte, sueña con una vida mejor, con estudiar en la universidad, con tener una carrera profesional y con escapar de su entorno opresivo.
Ella ve el matrimonio con Ferit como una oportunidad para lograr sus objetivos, pero pronto descubre que la vida en la mansión de los Coran no es tan fácil como imaginaba. La relación entre Ferit y Seyran es un constante tira y afloja, llena de malentendidos, celos, traiciones, secretos y mentiras. Ferit no puede soportar la idea de que Seyran tenga otros intereses o ambiciones fuera de su matrimonio, y sus celos lo llevan a comportarse de manera irracional, inmadura y destructiva. Seyran, a su vez, se siente frustrada por la inmadurez, la irresponsabilidad y la falta de compromiso de Ferit, y sus celos se alimentan de la constante presencia de otras mujeres en su vida, mujeres que lo persiguen y que no están dispuestas a renunciar a él. Yalan es una serie que aborda temas como el matrimonio arreglado, las diferencias sociales, la lucha por la independencia femenina, la violencia doméstica y las relaciones tóxicas. La serie ha sido criticada por algunos por su representación de la violencia y por su romanticización de las relaciones problemáticas, pero también ha sido elogiada por su capacidad para generar debate sobre temas importantes y por su retrato realista de la sociedad turca contemporánea. Y bien, amigos, hasta aquí nuestro extenso repaso por las series turcas donde los celos son los protagonistas indiscutibles. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las emociones más intensas, las situaciones más dramáticas y las historias más apasionantes. Hemos visto cómo los celos pueden ser un motor para el romance, una herramienta de poder, una fuente de conflicto y hasta una forma de manipulación. Hemos visto cómo los personajes femeninos, como la icónica Hande Erçel, pueden despertar pasiones y desatar tormentas emocionales. Y hemos visto cómo las series turcas, con sus historias complejas, sus personajes inolvidables y sus tramas adictivas, nos mantienen enganchados a la pantalla semana tras semana. Ahora es su turno. Quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas donde los celos juegan un papel importante. Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones, descubrir nuevas series para agregar a mi lista y conocer sus personajes celosos favoritos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en la próxima aventura turca. Hasta pronto.